Otro punto de importancia es maximizar el aprovechamiento de los fertilizantes. Sabemos que ahora los fertilizantes tenemos que aprovecharlos al máximo por su escasez, por el precio que tienen actualmente. Entonces, siguiendo las curvas de absorción, pues vamos a utilizar en forma más óptima, más optimizada, digamos, los fertilizantes. También nos permite conocer la calidad nutritiva de las partes de la planta de consumo humano o animal. Siempre cuando nosotros, por ejemplo, cosechamos una palta, ¿no? O aguacate, como se le conoce en otros países, podemos hacer un análisis y ver la calidad nutritiva, ¿no? Cuánto tiene, por ejemplo, de tal o cual mineral, ¿no? Y eso, pues, es gracias a que hemos hecho un buen plan de fertilización guiándonos por la curva de absorción de nutrientes. Dijimos que estas curvas de absorción están afectadas por factores internos y factores externos. En este caso, vamos a ver los factores internos primeramente. El potencial genético de la planta es uno de los factores internos importantes para generar una curva de absorción. Acá, pues, determinar la curva de extracción para cada cultivar. ¿A qué se refiere esto, no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una curva de absorción en palto, ¿no? En palto pues existen diferentes cultivares. Yo no puedo hacer una curva de absorción general para palto simplemente, sino que tendría que hacer uno para palto variedad Hass, otra curva para palto variedad Naval, otra curva para palto variedad, por ejemplo, Bacon, etcétera, ¿no? Cada cultivar, pues, debería tener su propia curva de absorción, porque cada uno tiene un potencial genético diferente. A pesar de pertenecer a la misma especie, ¿no? El hecho de que haya diferentes cultivares, ¿no? Ya el potencial genético, pues, me exige hacer curvas de absorción de forma más específica para cada cultivar, inclusive también para otro tipo de cultivo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Por eso es que este factor interno es muy importante y afecta mucho las curvas de absorción de nutrientes, ¿no? Generalmente, cuando no hay información, pues se trabaja con los datos que tenemos al alcance, a la mano, ¿no? Pero lo ideal sería, pues, tener los datos, pues, de cada cultivar para hacer las curvas de manera más exacta. Otro factor interno es la edad de la planta, ¿no? O estado de desarrollo. Sabemos que los cambios nutricionales van a depender de la fenología de la planta, ¿no? Plantas pues, recién instaladas, o en el caso de frutales, por ejemplo, van a tener exigencias nutricionales o diferentes a una planta que ya está en producción, por ejemplo. Entonces, eso va a ser muy importante conocer la fenología de la planta. Los puntos de máxima absorción en etapas de desarrollo, ¿no? Como prefloración, floración, fructificación, etcétera, ¿no? Son periodos críticos en todos los cultivos en el que necesitamos conocer, ¿no? Los puntos de máxima absorción que nos van a permitir, pues, hacer un plan de fertilización o fertirriego lo más preciso posible. En cuanto a los factores externos, principalmente tenemos lo que es temperatura, humedad y brillo solar. La temperatura, pues sabemos que temperaturas muy altas o muy bajas, pues van a afectar el desarrollo de la planta y por lo tanto también afecta la absorción de nutrientes. La humedad relativa, ¿no? También, obviamente, humedades relativas muy altas también pueden afectar y también el brillo solar, ¿no? El número de horas y también lo que es la radiación solar puede afectar también el, eh, digamos, la absorción de nutrientes. Tenemos que diferenciar dos conceptos importantes que se tratan mucho en lo que es curva de absorción de nutrientes, lo que es el concepto de absorción y el concepto de extracción. Absorción viene a ser la cantidad total de nutrientes absorbidos por el cultivo durante todo su ciclo de desarrollo. Acá se incluyen, por ejemplo, raíces, se incluyen tallos, hojas, frutos, etcétera. Todo es lo que es absorción. Y la extracción es la cantidad total de nutrientes en los órganos cosechados, ¿no? Llámese granos, forraje y frutos. Entonces, en este caso, pues, no va a haber un reciclaje, digamos, de los diferentes nutrientes, ¿no? Porque cosechamos y ahí termina todo. En cambio, aquí es diferente porque absorción, pues, tenemos prácticamente toda la planta es la que vamos nosotros a hacer el estudio de absorción de nutrientes. Entonces, hay que diferenciar. Generalmente, en frutales usamos más lo que es extracción, ¿no? La parte de fruto, la parte que cosechamos. En hortalizas, por ejemplo, más usamos lo que es absorción, porque cosechamos prácticamente toda la planta. Y también se puede hacer absorción en frutales, pero para estudios, por ejemplo, de investigación o estudios genéticos, podemos hacer también absorción, ¿no? En un frutal, ¿no? O sea, no hay no tiene ningún impedimento, ¿no? Para fines prácticos, en frutales, mejor es trabajar con lo que es extracción de nutrientes, ¿no?
Algunos criterios de fertilización. La reposición utilizando la absorción del cultivo implica la aplicación de todos los nutrientes que fueron tomados por el cultivo. Estamos hablando pues de todas las partes, ¿no?, que han absorbido nutrientes, que se encuentran presentes en todos sus tejidos y órganos. Pueden ser cosechables o no cosechables. Entonces nosotros tenemos que reponer todos los nutrientes que el cultivo ha absorbido si queremos hablar de absorción. En cambio, la fertilización por los niveles de extracción solo busca reponer nutrientes que son absorbidos y depositados en tejidos y órganos cosechables, ¿no? Y como hemos visto, pues no son reciclados debido a que no vuelven a ingresar al sistema suelo. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esos dos conceptos, ¿no?, lo que es absorción y lo que es extracción. Y dentro de los estudios de absorción tenemos tres términos importantes, lo que se llamamos requisitos, lo que llamamos extracción y lo que llamamos consumo de nutrientes. Recordando pues que estos son las cantidades de nutrientes en kilos por hectárea absorbida por un cultivo para producir un rendimiento dado, ¿no?, en un tiempo definido. Entonces, es importante tener estos tres factores cuando queremos hacer una curva de extracción de nutrientes. Primero, tenemos que saber la cantidad de nutrientes, ¿no?, absorbida por el cultivo, el rendimiento, ¿no?, meta que nosotros tengamos. Por ejemplo, ¿no?, que yo quiero hacer una curva de extracción de nutrientes de maíz, ¿no?, para un rendimiento de 10 toneladas. Puedo hacer otra curva de absorción de nutrientes para un rendimiento de 15 toneladas y otra curva para un rendimiento de 20. Entonces, cada meta de rendimiento va a tener su propia curva de absorción. Y el tiempo también es importantísimo, ¿no? El tiempo definido. Pues lo quiero hacer por forma semanal, lo quiero hacer mensual, ¿no? Eso ya lo determino, ¿no?, en cuestión del tiempo que quiero yo emplear. Entonces, estos son factores importantes que no deben faltar en una curva de absorción. Siempre tener presente, ¿no?, cuánto yo quiero obtener de rendimiento. Claro, siempre un rendimiento pues realista tampoco, no voy a pretender un rendimiento pues fuera de los rangos normales. Bien, cuando hablamos de requisitos nutricionales, ¿no?, estamos expresando la medida real expresada en kilos por hectárea, ¿no?, de lo que consume en cultivo de la siembra hasta la cosecha, o sea, en todo su ciclo vegetativo. Por eso le llamamos medida real. Mínimas cantidades a las que debe tener acceso un cultivo para producir un determinado rendimiento. Por ejemplo, en el ejemplo de maíz, yo quiero producir 10 toneladas de maíz. ¿Cuánto mínimo yo no, debo digamos, aportar o cuánto el cultivo debe consumir de nitrógeno, por ejemplo, para llegar a esas 10 toneladas? ¿Cuánto de fósforo debe consumir para llegar a esas 10 toneladas? ¿Cuánto de potasio? ¿Cuánto de calcio? Etcétera. Las cantidades mínimas, ¿no?, ya que debe tener acceso a un cultivo para producir ese rendimiento que yo me he planteado. Los tipos de estudios de absorción de nutrientes, extracción total, los requisitos de cosecha y las curvas de absorción. Un estudio que estamos justamente haciendo. Vamos a ver un ejemplo en papa. Tenemos una extracción total de la papa de 40 toneladas, ¿no? Ese es, digamos, sería el rendimiento de la papa, ¿no? 40 toneladas de papa. Si yo hablo de la parte de cosecha, ¿no?, todo lo que es cosecha, la extracción de los tubérculos, ¿no?, para producir estas 40 toneladas estaría extrayendo 183 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 15 kilogramos de fósforo y 165 kilogramos de potasio por hectárea. Esto es en la parte de cosecha, sería la extracción de la cosecha nada más. Pero si yo, por ejemplo, quiero también saber, ¿no?, cuánto se extrajo de la parte aérea, llámese hojas, flores, etcétera, entonces esta parte extrae 194 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 8 kilogramos de fósforo y 148 kilogramos de potasio por hectárea. La parte de la raíz también yo lo puedo, ¿no?, determinar y ver cuál ha sido la extracción para producir esas 40 toneladas de papa. En este caso, la raíz está extrayendo 4 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 0.3 kilogramos de fósforo y 3 kilogramos de potasio por hectárea. Sería la parte de la raíz. Ahora, si yo quiero saber el total, la extracción total, tendría que sumar todas estas extracciones. Por ejemplo, en el caso de nitrógeno sería 183 que extrajo en la cosecha, más 194 que extrajo de la parte aérea, más 4 que extrajo de la raíz. Sería sumado 381 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Sería la extracción total para este cultivo de papa. Si yo quiero ver el caso de fósforo, serían 15 kilogramos de la cosecha, más 8 kilogramos de la parte aérea, más 0.3 de la parte de la raíz. Total sería 23 kilogramos de fósforo por hectárea. Y igualmente para el caso de potasio,
tendría que sumar 165 kilogramos de potasio en la cosecha, más 148 kilogramos de potasio de la parte aérea, y más 3 kilogramos de potasio por hectárea de la raíz, lo que me da 316 kilogramos de potasio por hectárea. Ese sería el total, sería la absorción total de este cultivo de papa. Pero solamente, si a mí solamente me interesara la extracción, me quedaría con este dato, nada, este dato de cosecha. Con esto trabajaría, ¿no? Esto de acá, ¿no? Entonces, por eso es importante diferenciar, ¿no? Todo lo que es la extracción total de lo que es la parte cosechable, lo que llamamos extracción. Bien, ahora, nosotros cuando tenemos las curvas de absorción de nutrientes, podemos también hacer programas ajustados a los requisitos de cada cultivo. Como en el caso de melón, es un cultivo donde nosotros tenemos acá, en esta parte de las X, ¿no? Todo lo que es la parte de tiempo. Y en la parte de las Y tenemos el consumo, ¿no? En el caso en kilogramos por hectárea. Y podemos hacer nosotros, ¿no? Por rangos de tiempo, podemos ver qué porcentaje, digamos, de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio han sido absorbidos, ¿no? En cada etapa, ¿no? Si vemos una etapa de 0 a 12 días en este rango, ¿no? Se absorbió el 20% de nitrógeno, más o menos por acá, 20% de nitrógeno. Luego, en el periodo de 12 a 21 días, en este periodo, se llegó al 25% de absorción del nitrógeno. Y en el periodo de 21 a 30 días, bueno, en este periodo, se absorbió el 10%. Ya había un crecimiento ya no tan pronunciado como en las primeras etapas, sino que aquellas casi más lineal, solamente 10%. En el periodo de 30 a 39 días, como podemos ver aquí, la curva ¿no? Se ha incrementado, se ha disparado, se podría decir, ¿no? Y llegando pues a un 40% de absorción del nitrógeno en este periodo, para luego bajar nuevamente, ¿no? En los periodos ya entre 30 a 48 y 48 a 51, ya la tendencia es a la baja del consumo de nitrógeno. Igual también para el caso del fósforo se puede analizar las primeras entre 0 y 12 días, acá tenemos pues un pequeño consumo nada más de 5%, y va a ir incrementando a 10% en el periodo de 12 a 21, se va a incrementar a 30% en el periodo de 21 a 30, se va a seguir incrementando hasta, digamos, hasta el periodo 30 a 39, donde nuevamente va a bajar un poco, y al final, pues también, al igual que el caso de nitrógeno, va a llegar a 5% ya en el periodo de 48 a 51 días, ¿no? Lo mismo se puede hacer el análisis para el potasio o para cualquier otro nutriente, siempre y cuando pues tengamos las curvas de absorción. Entonces, una de las utilidades de las curvas de absorción es poder más o menos ver la evolución, ¿no? En los periodos de tiempo, ¿no? Cómo va evolucionando y la absorción, pues puede ser en forma porcentual, también una forma interesante, ¿no? Porque si sumamos todos los porcentajes, siempre nos va a dar el 100% en cada uno de ellos, ¿no? Este es un ejemplo en café caturra, ¿no? Este es una curva de absorción del que es nitrógeno, expresado en miligramos. Y lo que estamos, estos rectángulos en verde son los incrementos en porcentaje. Ya hacemos en AYES, están en los días después del pico de floración, 30 días después del pico de floración, 60 días, y acá la absorción en porcentaje. ¿Cuánto fue la absorción en porcentaje, en este caso de nitrógeno? Entonces empezamos aquí con un incremento de 2% y se va incrementando de este punto a este punto, un 8% de incremento, ¿no? En el día 60, luego para el día 90 hubo un crecimiento interesante, ¿no? De 8 pasó a 45 rápidamente, en el periodo de 60 a 90 días. Estamos hablando de café, ¿no? Y ahí aquí solamente hubo pequeños incrementos, como podemos ver, de este punto a este punto, pues un 8% de incremento, de este punto a este punto un 7%, ¿no? O sea, ha habido incrementos muy, muy lentos, paulatinos, 7%, y al final, ya llegando casi al 100%, llegamos a un incremento de 15%, ¿no? De este punto a este punto, 15%. De esa manera se puede ver, ¿no? Más o menos cómo ha ido cambiando la curva de absorción de nitrógeno desde los 30 días después de pico de floración, ¿no? Hasta los 240 días en que llegamos al 100% digamos, de absorción de nitrógeno. Entonces, de esa manera se puede hacer un análisis de cómo ha ido, ¿no? Creciendo la curva, ¿no? Con un crecimiento. Colectivamente. Lo ha dejado de hacer.
un crecimiento bastante, digamos, notorio para después ser gradual, ¿no? Con picos pequeños de 7% hasta que nuevamente al final, ¿no? Hubo otro pico de 15%. Muy bien. Vamos a ver ahora las condiciones para efectuar estudios de absorción extrapolables. Siempre deben referirse a un rendimiento dado, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? Cuando hablamos de curva de absorción, siempre se tiene que referirse a un rendimiento dado, sea el cultivo que sea, ¿no? Siempre a un rendimiento dado. Yo quiero una curva para un cultivo de maíz, ya. ¿Cuál es el rendimiento que te proyectas? Ah, yo quiero para 12 toneladas, yo quiero para 10 toneladas, ¿no? Entonces, de esa manera se debe realizar, siempre teniendo en cuenta el rendimiento, ¿no? Ahora, deben efectuarse bajo condiciones nutricionales y ambientales óptimas. Ese es otro requisito importante para las curvas de absorción de nutrientes. Yo no puedo hacer una curva de absorción de nutrientes de un cultivo pues, que esté deteriorado, estresado, o que de repente ha sido afectado por alguna plaga o enfermedad. Debo tener siempre el cultivo en las condiciones óptimas de nutrición y las ambientales también óptimas. No puedo hacerlo pues, en periodos de altas temperaturas, periodos lluviosos, etcétera, ¿no? Siempre las condiciones ambientales también deben ser óptimas para poder hacer los estudios de absorción. Otra condición es que, como representan una expresión genética del cultivo, pueden haber cambios según la variedad. ¿Okay? El ejemplo que puse del caso de palto, ¿no? Una curva de absorción para el cultivo de palto, variedad Hass, va a ser diferente a una de un cultivo de palto, variedad fuerte, por ejemplo, o de variedad bacon, ¿no? A pesar de que los tres son especies, son palto, las curvas de absorción deben ser específicas, ¿no? Porque cada uno tiene una expresión genética diferente. Igual para cualquier otro cultivo, ¿no? Hay que hacerlo siempre, en el caso, por ejemplo, de vid. En vid existen muchas variedades, ¿no? Y hacer un trabajo en vid es bastante complicado, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Porque esa es la manera correcta de hacer nuestras curvas de absorción de nutrientes. Muy bien. Muy bien, entonces, la cantidad, perdón, se me pasó la lámina. La cantidad de nutriente consumida, absorbida o requerida se obtiene de la siguiente forma. O sea, es una forma, digamos, que se puede obtener la cantidad de nutriente absorbida por un cultivo y de ese dato ya pasarlo a la curva de absorción. Pero esto se hace a nivel de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, tenemos concentración del nutriente en el tejido, expresado en porcentaje en base seca. Por ejemplo, la concentración de nutriente en hojas, por ejemplo, ¿no? O la concentración de nutriente en fruto, ¿no? Cualquier tejido que nosotros tengamos podemos hacer teniendo el porcentaje en base seca. Y aquí obtenemos el peso seco del tejido, ¿no? Expresado en gramos o kilogramos. Y este es el dato que nos va a servir para la curva de absorción. Ejemplo, tengo 2% de nitrógeno en 50 gramos de tejido. Por ejemplo, puede ser en 50 gramos de hojas, 50 gramos de ramas o de ser cualquier parte, cualquier tejido de la planta que a mí me interese trabajar, ¿no? Entonces, 2% de nitrógeno en 50 gramos de tejido. Quiere decir que 2 gramos de nitrógeno en 100 gramos, ¿no? Ese 2% se expresa como 2 gramos de nitrógeno en 100 gramos. Entonces, ¿cuánto de nitrógeno, ¿no? será para 50 gramos de tejido? ¿No? Una regla de tres simple, en la cual obtengo 1 gramo de nitrógeno. Entonces, quiere decir que de esta concentración de 2% de nitrógeno en 50 gramos de tejido, yo voy a poder tener 1 gramo de nitrógeno. Y recordemos, pues, si voy a hacer un estudio de absorción total, ¿no? Pero puede tener varias secciones, pues, sección puede ser de hojas, sección de flores o sección sección radical, ¿no? De raíces. O si no, lo puedo hacer también simplemente para cosecha, ¿no? Todo lo que es extracción nada más de la cosecha. En caso, por ejemplo, de café, solamente me interesaría, ¿no? La parte cosechable. Eso ya depende de cuál va a ser mi objetivo, ¿no? Si yo quiero, solamente me interesa la parte cosechable o de repente toda la absorción de toda la planta, ¿no? Eso ya va a depender del tipo de estudio que yo quiera hacer, ¿no? Pero para fines de, por ejemplo, hacer un plan de fertilización, es suficiente con los datos de la cosecha. Cantidad absorbida o requerida, ¿no? Entonces, estos estudios se hacen una vez en el ciclo, preferentemente al final del mismo, cuando la absorción ha llegado a su nivel máximo, ¿no? Se puede hacer contemplando la planta entera como un todo o subdividiendo por tejido, ¿no? Como lo hemos visto en esta parte, ¿no? Se puede subdividir en secciones. En cualquiera de los casos es indispensable contar con el rendimiento comercial obtenido para ese cultivo que pueda ser asociado a ese consumo en concreto, porque no es lo mismo, por ejemplo, un cultivo de café, si yo estoy, digamos, proyectado
a obtener, por ejemplo, 20 quintales, ¿no? Esos 20 quintales van a requerir que el cultivo consuma cierta cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio. Pero si yo me proyecto a 15 quintales, esas cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio van a variar, van a ser diferentes. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuál va a ser realmente ese rendimiento comercial, porque de acuerdo a ello va a variar también el consumo del cultivo. Acá, por ejemplo, tenemos unos datos de lo que es consumo total de NPK por la planta de arroz. Estos son datos de referencia de muchos autores. Estos autores que han hecho estudios y han obtenido, digamos, estos datos de absorción de nitrógeno, fósforo, potasio para diferentes rendimientos. Vamos a ver, por ejemplo, este señor Canapati en el 76, ¿no? Dice que para obtener 0,6 toneladas, ¿no?, de grano por hectárea de arroz, ¿no?, el cultivo consume 11 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 2 de fósforo y 17 kilogramos por hectárea. Este mismo autor, ¿no?, nos dice que para obtener 1,1 toneladas, ¿no?, por grano de arroz, el cultivo debe consumir 45 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 8 kilogramos de fósforo y 67 de potasio. Tenemos otro autor, Sánchez dice que para obtener 1,5 toneladas, ¿no?, de grano de arroz por hectárea, el cultivo consume 42 kilogramos de nitrógeno, 8 de fósforo y 28 de potasio. O sea, cada autor, ¿no?, por su estudio tiene diferentes datos. Entonces se llama datos de la literatura, se le conoce. ¿Ya? Estos datos de la literatura, ¿no?, son referenciales y también nos puede servir para ir elaborando nuestra curva de absorción. Lo ideal sería tener, pues, datos propios, ¿no? Hacer todo el trabajo de recolección de muestras, llevar al laboratorio, obtener el peso seco, todo el procedimiento que demora a veces un año o más, que sería lo ideal, ¿no?, porque esos serían datos precisos. Pero si no tenemos esa opción, podemos también recurrir a datos de la literatura. Después ya más adelante vamos a ver cómo se deben tomar esos datos de la literatura. Este ejemplo, tenemos datos de consumo total de NPK por la planta de arroz. También se pueden generar ecuaciones, ¿no?, que asocian el rendimiento con la cantidad absorbida de cada elemento. Por ejemplo, ecuaciones lineales, ecuación del nitrógeno, por ejemplo, ¿no?, con su respectiva correlación, la ecuación del fósforo, la ecuación del potasio. Estas ecuaciones corresponden a estas curvas, ¿no?, en las cuales nosotros podemos ver qué tan dispersos están los datos, digamos, tanto de lo que es el consumo con el tiempo, ¿no? En este caso se está relacionando el consumo de nitrógeno, de cada nutriente, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no?, con el rendimiento del arroz, en este caso, ¿no? Y tiene que haber una correlación entre estas dos variables, ¿no?, entre X y esto es lo que es Y. Y eso se mide en esta ecuación, donde tenemos un coeficiente de correlación R cuadrado, que mientras más cercano a 1 esté, ¿no?, nos indica que hay una correlación directa entre ambos datos, ¿no? Mientras más disperso esté, por ejemplo, aquí está un poco disperso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en 0,66, está un poco lejos de 1. Quiere decir que acá algunos datos, ha habido acá de repente algunos datos que se han desfasado, ¿no?, o no son correctos. Entonces, por eso son importantes también estas cosas. Entonces, por ello, por ejemplo, para producir 5 toneladas de arroz, la plantación consumirá aproximadamente 92, 20 y 97 kilogramos de nitrógeno, fósforo, potasio, respectivamente, ¿no? ¿De dónde sale esta cantidad? Es fácil, ¿no? Este 5 lo reemplazamos aquí, ¿no? En vez de X ponemos 5 acá, ¿no? Poniendo 5 nos va a dar 92 kilogramos. Una clara posibilidad. Nos va a dar 92, poniendo 5, reemplazando este X por 5 aquí, en el caso del fósforo nos va a dar 20, y reemplazando este X por 5 nos va a dar 97 kilogramos de potasio, ¿no?, en este caso de la ecuación del potasio, ¿no? Reemplazando acá X por 5 nos va a dar 97 kilogramos por hectárea de potasio. Y cada uno con su respectiva correlación. Esto de la correlación lo vamos a ver con más detalle en el curso. Muy bien. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Este es otro dato de consumo total también de nitrógeno, fósforo, potasio por el cultivo de arroz, por diferentes autores, pero todos estos autores han hecho los estudios para 1 tonelada de rendimiento de grano, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mala Vuelta dice que para producir 1 tonelada en grano de arroz, el cultivo consume 16 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 4 kilogramos de fósforo por hectárea y 18 kilogramos de potasio por hectárea.
FIAC, ¿no? Perteneciente a la FAO, en el año 80, nos dice que para producir esa misma 1 tonelada de grano, el cultivo consume 17 kilogramos de nitrógeno, 4 de fósforo y 22 de potasio. Vemos que no hay mucha diferencia, digamos, entre estos dos autores. Tampoco en el caso de BAF, que en el año 80 también determinó que para 1 tonelada, también datos muy parecidos, muy similares a los anteriores. Igual en el caso de este autor y de este autor. Pero a veces se presentan datos atípicos, como acá, por ejemplo. Este Sánchez en el 78 y la FAO en el 70 nos dan valores, pues, un poquito atípicos. 28 en el caso de nitrógeno por hectárea, ¿no? De kilos de nitrógeno por hectárea, entre 5 y 3 fósforo, y 19 y 18 lo que es potasio. Entonces, en el caso de nitrógeno, que ha habido un poquito de datos atípicos, y eso hay que también tener en cuenta. Entonces, cuando tenemos todos estos datos que son similares entre diferentes autores, hacemos un promedio, digamos. Por ejemplo, aquí se sacó el promedio de nitrógeno, que es 19, el promedio del fósforo se sacó 4, y el potasio, el promedio se sacó 20. Si hacemos una relación, podría ser más o menos 5-1-5. Si eso fuera 20, 5-1-5 sería la relación. Entonces, es importante, cuando nosotros sacamos promedios, y estos datos los usamos para hacer nuestra curva de extracción de nutrientes, fijarnos de que no haya muchas diferencias en los datos de los diferentes autores, ¿no? Cuando queremos tomar datos de la bibliografía. Inclusive, si hubiera datos acá muy atípicos, teníamos que eliminar esos datos, ¿no? Y solamente trabajar con los datos que son más parecidos, ¿no? Como estos, por ejemplo, ¿no? Sacamos los promedios y con eso trabajamos nuestras curvas de absorción de nutrientes. Esta es una forma de trabajar teniendo los datos de la literatura. Vamos a ver un poco para tener una idea de cómo se elabora una curva de extracción de nutrientes. En realidad es un proceso que demora mucho tiempo y que necesita, pues, también un laboratorio, ¿no? Para que se puedan hacer algunas mediciones. Toma alrededor de un año y medio. En otros países ya lo han hecho. Acá en Perú tenemos pocos datos, tenemos solamente para vid, tenemos para palto, si no me equivoco, tenemos para arándanos, y ahí creo que ya termino de contar con los dedos de la mano, ¿no? Muy pocos estudios hemos hecho nosotros de absorción de nutrientes en nuestro país. Siempre generalmente nos guiamos de datos de otros países. Entonces yo también llamo, ¿no? A las universidades, a los institutos, de poder incentivar estos estudios en los tesistas, por ejemplo, ¿no? Los tesistas pueden, digamos, hacer este trabajo para tener una base de datos, pues, propia, ¿no? De cualquier cultivo que queramos manejar. Bueno, es una sugerencia, ¿no? Bueno, entonces en este caso, lo primero que tenemos que hacer para elaborar una curva de extracción de nutrientes es seleccionar y cultivar a estudiar, ¿no? Ya hemos dicho que no se debe mezclar plantas genéticamente diferentes, ¿no? En una misma curva. Si yo quiero hacer una curva de extracción de nutrientes de palto Hass, solamente debo hacer de palto Hass. Si quiero hacer de palto fuerte, hago otra curva de extracción para palto fuerte. No puedo mezclar, ¿no? Esos dos cultivares, y siempre debe ser de un solo cultivar, ¿no? Entonces, ese es el primer requisito. Seleccionar plantas tipo para el muestreo secuencial de biomasa, ¿no? Estas plantas deben estar desarrollándose en condiciones ideales, ojo, de suelo y manejo. No puedo utilizar, ¿no? Para muestreo plantas, pues, enfermas, estresadas, ¿no? Donde no tienen, pues, una buena nutrición. Esas plantas no puedo utilizar yo para hacer mi curva de extracción de nutrientes. Ya tienen que ser plantas que estén desarrollándose en condiciones ideales. Luego de ello, tengo que definir las etapas fenológicas más importantes del ciclo de cultivo. Ya hemos dicho que puede ser, de repente, ¿no? Primero un crecimiento vegetativo, después la siguiente etapa puede ser prefloración, la siguiente etapa puede ser floración, fructificación y madurez, ¿no? Podemos hacerlo de esa manera. Entonces ya cada uno, pues, define las etapas fenológicas más importantes, ojo, porque también, pues, si yo me pongo a ser muy estricto, pues, en un cultivo puedo sacar, pues, al menos hasta 20 o más etapas fenológicas, ¿no? Pero debo coger las más importantes, las más críticas. Ahora, cada una de estas etapas debe ser representada en el muestreo. Claro, porque si yo solamente saco muestras del cultivo estando en etapa de floración o de fructificación, pues no voy a poder hacer mi curva porque no tengo datos de las etapas iniciales del cultivo, ¿no? Tengo que tener, de cada etapa debo tener yo una muestra. Luego, dividir las plantas muestreadas en sus diferentes órganos, ¿no? Lo puedo dividir en todo lo que es raíz, tallo, hojas, peciolo, frutos, etcétera, ¿no? Y de cada una de estas partes voy a hacer los estudios, ¿no? Los análisis.
Luego de ello, elaboro la curva de absorción de nutrientes. Primero, para ello, debo determinar el peso fresco de las muestras, ¿no? Peso fresco de la muestra, o sea, tomo las muestras en campo. Luego, el peso seco, ¿no? Ese peso seco ya se refiere a dejar las muestras, ¿no?, secar, o de repente en un laboratorio se encarga de secar las muestras en una estufa para llegar al peso seco. Humedad, ¿no? La humedad se saca ya por diferencia, y después de ello ya el contenido de nutrientes, ¿no? Eso tiene que ser, pues, obviamente en un laboratorio. El problema que tenemos también en nuestro país es que contamos con pocos laboratorios que pueden hacer estos estudios, ¿no? Y eso, pues, es también un poquito que nos hace demorar, ¿no?, en tener datos. Entonces, casi siempre utilizamos los datos de la literatura, porque hacer todo esto a veces es un poco tedioso, pero yo pienso que un tesista lo podría hacer, ¿no? Una vez que tenemos esto, podemos tener estas pequeñas, unas primeras curvas, donde tenemos el crecimiento medido en peso fresco y seco del fruto de aguacate, por ejemplo, ¿no? Variedad Lorena, en el departamento de Tolima. Esto es un estudio que se hizo en Colombia. Entonces, ya tenemos las primeras curvas, pero estas son unas curvas medidos en peso fresco, de aquí, y en peso seco acá a la derecha, ¿no? Acá tenemos los días después de la antesis, ¿no? La curva de color azul es el peso fresco y la curva de en rojo es el peso seco. Entonces, aquí relacionamos, ¿no?, lo que es el peso, los días después de la antesis con el peso fresco, ¿no? Y acá también los días después de la antesis con el peso seco. Entonces vemos aquí lo que es la curva de color azul, ¿no?, del peso fresco, que va incrementándose, acá, ¿no?, 10, 200, 300, 400, hasta casi 500 gramos, ¿no? Y el peso seco, también acá tenemos la curva de color rojo, se va incrementando, ¿no? Obviamente siempre va a ser un poco menos que el peso fresco, hasta llegar acá a este punto cercano a 400 gramos. Y acá también relacionando, y aquí ya está diferenciado lo que es total, lo que es este color azul, todo es el total, ¿no? Y en color rojo está lo que es la pulpa, en color verde claro está lo que es la semilla, y en este color morado está lo que es la epidermis, la cáscara de aguacate, ¿no? Cómo va también evolucionando, cómo va creciendo, digamos, ¿no?, el peso seco, ¿no? Una vez que tenemos eso, ya elaboramos, calculamos el peso seco promedio, luego el contenido promedio de nutrientes de las plantas, cantidad de biomasa acumulada, cantidades de nutrientes extraídas por el cultivo en gramos por planta. Todo esto, como le decía, es un proceso, ¿no?, que toma tiempo porque hay que estar siempre midiendo, pesando. Un poquito tedioso, pero bueno, hay que hacerlo. Conociendo la población por área, después se calcula la extracción en kilogramos por hectárea. Viene a ser la extracción de nutrientes será igual a la concentración del nutriente por la masa seca del órgano por la población por hectárea que tengamos. De esa manera tenemos ya la extracción de nutrientes. Después calculamos la remoción de nutrientes en kilos por tonelada de fruta producida. Que recordemos que esto es para una tonelada, ¿no? Si yo me proyecto a 15 toneladas, no tendría que multiplicarlo por 15, o si quiero 20 toneladas, tendría que multiplicarlo por 20. Ya tenemos la remoción, por ejemplo, de nutrientes por una tonelada en peso fresco de frutos de aguacate Hass, ¿no?, cosechados en diferentes climas. Climas semicálido subhúmedo, semicálido húmedo y templado subhúmedo. Entonces quiere decir que el clima también afecta, digamos, la absorción de nutrientes, porque acá tenemos datos variables, ¿no?, que van variando. Estos son en kilogramos por tonelada de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, y también de elementos menores en gramos por tonelada. Todos estos son ya determinados en peso fresco de frutos de aguacate. Solamente de que es frutos nada más. Porque no estamos considerando otra parte de la planta, solamente relacionado a lo que es fruto. Luego de ello podemos ya graficar la curva de crecimiento, la materia seca acumulada en cada estado de muestreo. Graficamos la curva de absorción y cantidades absorbidas de cada elemento en cada estado de muestreo. Este es, por ejemplo, en el caso de melón, honeydew, ¿no?, curva de absorción de nitrógeno, fósforo y potasio. Acá tenemos la de nitrógeno. En amarillo está la absorción total, ¿no? Este color, desde aquí, es la absorción por la parte vegetativa. El rojo es la absorción por la parte del fruto. Y la raíz que se mantiene, ¿no?, esta parte de acá. Entonces, vemos aquí que la absorción total empezó más o menos a los 10 días de sembrado y se va incrementando, ¿no? Digamos, al día 20, con una absorción de base de 20 kilogramos por hectárea, digamos, al día 30 casi,
superando los 40 kilos por hectárea. Acá hay otro crecimiento a los 45 días y entre 50 y 55 días hubo un pico de crecimiento, ¿no? Se elevó un crecimiento rápido hasta llegar a más de casi 90 kilogramos por hectárea de nitrógeno, ¿no? Entre este periodo, ¿no? 50 y 55 días después de la siembra del melón. En el caso del fruto, recién a los 30 días empezó la absorción de nitrógeno por parte del fruto, ¿no? También se va incrementando hasta llegar a un máximo de más o menos unos 45 kilos por hectárea, para después, ¿no?, descender, ¿no?, en el día 60 a casi 25 kilogramos por hectárea. Entonces, este es el comportamiento, digamos, ¿no?, de la absorción, en el caso del nitrógeno, por parte del fruto, por parte de la parte vegetativa, que, ¿no?, tenemos esta variación, y de la parte total, ¿no?, consumida de nitrógeno. Igual para el caso del fósforo también, ¿no? Tenemos también igual, ¿no?, el total, llegamos a un tope de 15 kilogramos por hectárea en el día 55, más o menos aquí, coincidiendo con, ¿no?, con la absorción total de nitrógeno. Y en el caso del fruto, empezó también en el día 30, empezó la absorción de fósforo. Acá llegó más o menos a unos 10 kilogramos, después se fue hasta los casi 4, se fue incrementándose hasta llegar a un máximo de casi, se puede decir, cerca de 9,5 o 10 kilogramos por hectárea de fósforo, para después nuevamente descender, ¿no?, a partir del día 55 más o menos, 57. De esa manera vamos observando, ¿no?, cómo se comportan las curvas. En el caso de potasio también vemos que en la parte total, también a partir del día 10, incrementamos el consumo de potasio, un primer pico al día 40, ¿no?, con cerca de 70 kilos por hectárea, y un pequeño descenso para nuevamente otro pico en el día 55, con casi 90 kilos de potasio absorbido por hectárea, ¿no? En el caso del fruto también, el caso de potasio, sabemos que es un elemento que es muy demandado en etapas de producción, ¿no?, ya de maduración. Entonces, a partir del día 30 también hubo un incremento bastante rápido. Y fíjense que en el día 60 aún sigue, ¿no?, en incremento el consumo de potasio, ¿no?, ya que, como les había mencionado, es un elemento que es muy necesario en las etapas ya de maduración. Es un cuadro donde vemos la absorción y extracción de nutrientes en aguacate, ¿no? Vemos que las cantidades absorbidas, ¿no?, tenemos, por ejemplo, nitrógeno, 11 kilos por tonelada, 2 kilogramos de fósforo por tonelada, 20 de potasio, 0,2 de calcio, 0,8 de magnesio y 0,8 de azufre, ¿no?, muy superiores a las extracciones. Como la extracción en kilos por tonelada de nitrógeno solamente 2,8, ¿no? Mucho menor que la absorción. ¿Por qué? Porque la absorción estamos considerando no solamente la fruta, sino también hojas, ramas, etcétera, ¿no? Por eso que es mucho más el valor de la absorción que el valor de la extracción. Igual en el caso del fósforo, ¿no?, 0,4 nada más, ¿no?, que es el fruto, comparado con 2 kilogramos de potasio, de fósforo, perdón, para lo que es la absorción total, ¿no? Igual el potasio, 20 kilogramos por tonelada, en lo que es la absorción total, y solamente 4,5 lo que es la extracción, o sea, la parte de la fruta, ¿no? Entonces ahí vemos esa diferencia en lo que es la absorción, las cantidades, versus las cantidades de extracción, que siempre son menores. Bueno, este es un comentario aparte. La creencia de que los estudios de absorción son tediosos, largos y caros ha retardado la generación de información. Eso es muy cierto, ¿no?, lo que estaba comentando. Todos los procesos que hemos visto anteriormente son un poco complicados y hay que tener acceso al laboratorio, etcétera, ¿no? Y toman tiempo, ¿no? Pero yo siempre digo que hay que hacerse. Otros países lo han hecho, ¿por qué nosotros no? Tenemos solamente datos, como les repito, de algunos frutales de exportación, pero no tenemos de muchos cultivos, ¿no? Entonces, para hacer planes de fertilización, por ejemplo, en papa, pues, en tomate, etcétera, nos basamos en datos de otros países, ¿no? Eso es una realidad. No digo que está mal eso, ¿no?, pero al menos, pues, podemos hacer el esfuerzo de buscar la forma de tener datos propios. Bueno, puede simplificarse y abaratarse, y es mejor un dato aproximado que ninguno. Esto es una gran realidad, ¿no? Por eso es que siempre los datos de la literatura los usamos, ¿no?, a no tener nada, pues, ¿no?, porque a veces no hay ningún dato de nada, entonces no nos queda otra que usar los datos de la literatura, ¿no? Las curvas de absorción también son importantes para poder generar curvas de crecimiento, ¿no?, estas curvas de crecimiento de cultivo.
Por ejemplo, acá días después del trasplante y los kilos por hectárea, ¿no?, absorbidos, ¿no? Estos son para curva de materia seca para melón. Entonces, el melón tiene una fase vegetativa, tiene una fase de floración, donde hay crecimiento de guías. Luego de la floración viene, ya empieza el cuajado y llenado de frutos. Es otra, la siguiente etapa, ¿no?, que sigue, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en, en este color azul, vemos lo que es la curva de materia seca, la curva total. Empieza aquí en el día cero, ¿no?, que se mantiene constante, y aquí a partir del día 23 más o menos empieza, ¿no?, a la absorción, acá pues con, no sé qué número irá acá, por lo menos unos 50. Digo, ya entrando a la etapa de floración, ¿no?, ahí la producción de guías, se incrementa el consumo de materia seca, luego en el cuaje se mantiene constante, y para el llenado de frutos obviamente tiene que incrementarse este consumo de materia seca para poder el llenado de frutos, obviamente, ¿no? Este es el informe total, pero si yo solamente quiero ver la parte follaje, que es el color verde, al comienzo tiene un comportamiento muy parecido a la curva total, pero a partir ya del periodo de cuaje, ¿no?, todo lo que es la parte del follaje se mantiene constante, ¿no?, una producción por debajo de 2.000 kilos por hectárea, ¿no?, y después comienza a descender. Entonces es muy diferente, pues, lo que es la parte vegetativa con la parte de llenado de fruto, por ejemplo. Y acá, bueno, las raíces siempre se mantienen constantes. Casi no hay, pues, digamos, variaciones, digamos, en lo que es el crecimiento radicular. En cuanto a la materia seca, la materia seca. Utilidad de la curva de absorción, vemos, también nos sirve para generar curvas de absorción de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo nitrógeno, este es para melón, honeydew y sandía, ¿no? Son para sandía, crimson jewel, este es para melón. Entonces, yo, por ejemplo, yo puedo saber aquí, en el caso de nitrógeno, vemos que aquí, bueno, acá no está muy claro la leyenda, pero esta curva, esto de color azul, se refiere al total absorbido. Este es el total absorbido. Entonces vemos que el pico del total absorbido hemos llegado casi a 80, bueno, vamos a ponerle como dice acá, 83 kilogramos por hectárea. Pero si hago un cruce, una línea hasta acá, va a llegar acá, dice 83 kilogramos total absorbido, ¿no?, por el melón, ¿no? Pero yo quiero saber cuánto de esos 83 kilogramos fueron absorbidos por el fruto, ¿no? Entonces busco acá fruto, está de color rojo, ¿no? Entonces vemos acá el fruto, llego acá, ¿no?, fruto, y si yo hago el cruce está cerca de 40 kilogramos por hectárea. Entonces, si yo lo llevo a porcentaje, me va a salir más o menos un 52%, ¿no? O sea, 183, el 100%, 40, ¿no?, que es del nitrógeno, ¿no?, de lo que es el fruto, será el 52%, más aproximadamente, ¿no? Entonces, yo tengo una idea más o menos de cuánto, del total del nitrógeno absorbido, cuánto se ha ido en fruto, el 52%. Más de la mitad se va en fruto. También puedo hacer el análisis para fósforo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fósforo, la absorción total ha sido cerca de 15, 15, entre 14 y 16, 15. Ahí está, 15 kilogramos por hectárea sería la absorción total de fósforo por este melón. Yo quiero saber cuánto de estos 15 kilogramos, qué porcentaje fue para fruto. Entonces aquí está el fruto, color rojo, ¿no? Entonces hago mi línea y más o menos estoy llegando a cerca de 10, 11 más o menos kilogramos de fósforo. Igual, considerando 15 como el 100%, esta cantidad de fósforo va a llegar a 60% en fruto. Y así puedo hacer el análisis para los diferentes nutrientes, ¿no? Para la sandía igual, ¿no? También puedo hacer en el mismo estudio. De esa manera se hace, digamos, este, digamos, generamos curvas, ¿no?, para poder ver cómo se distribuye, no solamente en frutas, también puedo hacerlo de repente para hojas, también lo puedo hacer de repente para la parte de raíces, ¿no? Hago mi estudio para ver cuánto más o menos es lo que se está consumiendo de los diferentes nutrientes, ¿no?, en diferentes cultivos. Entonces, otra utilidad interesante de las curvas de absorción. También podemos identificar momentos de máxima absorción. Este es un ejemplo para lo que es en sandía. Momento de máxima absorción de nitrógeno en sandía. Entonces aquí tenemos los días después de la siembra versus el nitrógeno, ¿no?, en porcentaje, ¿no? O sea, está expresado acá en porcentaje de nitrógeno. Entonces, empezamos aquí en 15 días después de la siembra, estamos en cero, ¿no? No ha habido ningún tipo de incremento, ni en total ni en frutos. Empezamos ya en el día 35, vamos a ponerle,
donde sigue en cero lo que es fruto, no hay absorción de fruto todavía, pero ya empezó la absorción de otros órganos, podemos saber que el total, pues, acá con más o menos un 7% de incremento. Ya empezamos, ¿no? Empezó ya, digamos, la absorción aquí, pero todavía el fruto está sin empezar la absorción. Otros órganos de la planta que hacen el total se disparan hasta lograr el 60%, bueno, 52 para ser exacto, si hago la línea acá, 52% ya de incremento, ¿no? En el día 42, 43. Y acá recién empieza la absorción del fruto, ¿no? En el día 43, 42 empieza la absorción del fruto, llegando, ¿no? Aquí hasta aproximadamente 40% en el día 47, más o menos. Y acá hay un pequeño incremento ya de 4%, ¿no? Después, nuevamente, en el día 55 hay un pequeño incremento que llegamos a un incremento de 36% de nitrógeno, del fruto, estamos hablando, ¿no? Y después sigue el crecimiento, ¿no? Sigue la absorción, digamos, del fruto. Y la acompaña también acá lo que es el total. Entonces vemos que hay dos momentos de máxima absorción, ¿no? Primero aquí, estamos hablando de siempre de sandía, entre los días 35, 36, ¿no? El primer pico es un 7% de incremento, ¿no? Ese es uno de los primeros, digamos, momentos de máxima absorción de nitrógeno, y el segundo momento es aquí, ¿no? Pasado aquí, esto que se disparó acá y se mantiene constante, entonces viene a ser otro momento de máxima absorción de nitrógeno. Este es en el caso de sandía. También nos ayuda la curva de absorción de nutrientes para determinar nutrientes que se reciclan, por ejemplo. Este es el consumo de calcio por la parte vegetativa de la sandía, ¿no? Vegetativo está representado por este símbolo, vemos aquí, que empieza en el día 15. Poco a poco se va incrementando, en el día 20, día 30, pues una absorción pues bastante pequeña, que no llega ni a 5 kilos por hectárea, pero después, a partir del día 33, 34, hay un crecimiento rápido aquí, ¿no? de consumo de calcio por la parte vegetativa. Luego hay un incremento entre el día 40 y 45, pequeño incremento, y luego ya para el día 50 pues se dispara, pasando pues más de 100 kilos por hectárea, ¿no? La absorción de calcio en las hojas, en la parte vegetativa. El X es esta línea que acompaña es el total, ¿no? Entonces va casi paralelo, digamos, al consumo total de calcio. Obviamente que aquí a partir del día 50 nuevamente hay una bajada, pero este es el pico, digamos, que llega, ¿no? En el día 50, en el caso de sandía, con más o menos aproximadamente 100 kilos de absorción de calcio por hectárea. Ahora, otros órganos como frutos, por ejemplo, se mantiene constante, raíz también se mantiene, y no hay picos, digamos, de absorción de calcio, aunque ya sabemos que a partir de estos días, más adelante vamos a ver cómo se trasloca el calcio que estaba en la parte de las hojas, va a pasar a la parte del fruto. Y eso está acá, ¿no? Traslocación, en este caso de potasio de hoja al fruto en sandía, ¿no? Entonces vemos igual, en el caso anterior, igual para sandía, vemos que aquí, ¿no? En el caso de potasio, es la absorción por la parte vegetativa, que hay un incremento, en el día 40 se mantiene constante, día 45 de que hay un pequeño incremento ya en el día 50, pero se dan cuenta que aquí comienza a bajar ya la absorción de potasio. ¿Para qué? Porque esta parte ya comienza a traslocarse, el potasio que está acá se trasloca a los frutos, ¿sí? Y empiezan también la absorción de potasio, ¿no? E incrementándose, ¿no? Se va incrementando. Mientras la vegetativa se va disminuyendo. Y eso es algo que ocurre no solamente en sandía, sino en otros cultivos, ¿no? La traslocación del potasio que las hojas estaban consumiendo pasa a los frutos. Bien. Las curvas de absorción de nutrientes también nos permiten maximizar la eficiencia de los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ajuste del programa de potasio para melón en fertirriego, ¿no? Entonces, que vemos días después de la siembra, los incrementos que ha habido, ¿no? De absorción de potasio, en este caso, en porcentaje. Y acá estos cuadritos de color celeste son las absorciones anteriores que hubo de potasio en este cultivo. Y las que están en color azul son las que ya vamos a ir ajustando.
se va ajustando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo, eh, basándome obviamente pues en las asociaciones reales que tiene el cultivo, primeramente hice esta curva, ¿no? Que está muy, digamos, ceñida, digamos, a las variaciones de absorción. Siempre tenemos que tener un margen de acción, ¿no? Como se dice, ¿no? En este caso estoy dándole un margen un poquito más, ¿no? De lo que estaba anteriormente, pero para tener, que el cultivo tenga oportunidad de poder absorber el potasio sin pérdidas, ¿no? Y al igual aquí también en la parte derecha, podemos ver, esto está expresado en porcentaje y esto está en kilos ya por hectárea, kilos por hectárea, ¿no? Y también hay que hacer los ajustes, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, estaba en este día, en estos días 50, ¿no? De potasio estaba en cerca de 45, digamos, kilogramos por hectárea de potasio, y sin embargo yo ya estaba aplicando potasio aquí. No esperé, digamos, estar más o menos por acá, que es la absorción real. Entonces, por eso me permite la curva de absorción de nutrientes hacer un ajuste del programa, ¿no? Para que sea más adecuado, digamos, a lo real del cultivo, ¿no? A lo que el cultivo realmente está absorbiendo. También nos permite ajustar la fertilización foliar, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo en café, ¿no? También están igual los días después del pico de floración y acá están las cantidades en miligramos, ¿no? En este caso de nitrógeno. Yo tengo la curva del nitrógeno, cómo va variando, ¿no? Conforme va, va pasando el tiempo, ¿no? Con sus diferentes incrementos. Por ejemplo, aquí de 30 a 60, después de 60 a 90 ha habido un incremento interesante, cerca de 42 más o menos kilogramos. Y acá más o menos se mantiene constante, ¿no? Con incrementos pequeños, pequeños, hasta llegar a este pico, ¿no? Que es, llegamos al 100, a 100 por ciento de incremento. Entonces, yo puedo determinar en qué etapas yo puedo hacer fertilización foliar, por ejemplo, de nitrógeno. Puede ser una primera, de repente aquí, una primera fertilización foliar en esta etapa, donde empieza este crecimiento, ¿no? Interesante acá. Y la otra, la aplicación foliar la puedo hacer aquí, en este periodo, de los 210 días después del pico de floración. Otra aplicación de foliar, digamos, de nitrógeno. En el caso del potasio también puedo hacer ese estudio, ¿no? Cuando es el primer disparo, se podría decir, de crecimiento, es entre el día 60 y 90. Desde aquí puedo hacer una aplicación de potasio. Estamos hablando, pues, que son días después del pico de floración, por si acaso. Veo que la curva se va incrementando, pero en forma gradual, no hay picos, digamos, muy notorios aquí, pero antes, ¿no? El 100%, pues está otra aplicación foliar también de potasio en este caso. Igual en el caso de calcio, hay dos etapas importantes en calcio también. Recuerden que el calcio, foliarmente el calcio, pues, su efecto no es muy notorio, más es por decirte, aplicación aplicado al suelo, ¿no? Vía radicular, pero en algunos casos, pues, se tiene que aplicar foliarmente, entonces, estas son las etapas más o menos que debería aplicarse el calcio, ¿no? Igual el caso del magnesio, ¿no? Las etapas en que debe aplicarse foliarmente el magnesio, ¿no? El crecimiento también igual acá, siempre cuando hay un pico de crecimiento interesante, se debe hacer las aplicaciones. Acá también hay un pico interesante, un incremento interesante de crecimiento. Acá no, porque son crecimientos pequeños, entonces acá no merita aplicar, pero aquí sí, ¿no? Porque hay una absorción activa de la planta y se debe aplicar el foliar cuando la planta está justamente en su máxima tasa de absorción activa. Ese es el momento que se debe hacer las aplicaciones, en este caso foliar. También tenemos el caso de boro. En el caso de boro también tenemos aquí, ¿no? Desde ya 60, 90 hay un incremento de absorción del boro, entonces aquí hay que aplicar boro foliar. Y luego acá, en esta etapa de que hay un incremento también interesante en comparación a estos que son pequeños. Otra aplicación de acá de boro. Y en el caso de zinc también igual, ¿no? Entonces, esto es en café, ¿no? Entonces vamos a ver lo que hemos estado hablando. Dice, de los días 40, 45 o 6 semanas o 1,5 meses, se debe aplicar el calcio, ¿no? Vamos a ver, 40, 45 días, dice, vamos a ver, calcio. Entonces, día 40, más o menos, entre día 40 y día 45, se debe hacer las aplicaciones foliares de calcio. Luego nos dice que entre días 60 y 75, más o menos 11 semanas, 2,5 meses, aplicamos calcio, zinc y boro. También podemos aplicar magnesio, nitrógeno y potasio, ¿no? Entre el día 60 y 75. Vamos a ver en el caso del boro. Entonces el boro, por ejemplo, dice entre el día 60 y 75, acá, ¿no?
En este periodo aplicamos boro. Ahí está. Zinc, entre el día 100 y 110 vamos a aplicar zinc, ¿no? Acá está el día 100 y 110 aplicamos zinc. Y también podemos aplicar de paso boro, etc. Entonces, estas son recomendaciones de cómo que podemos aplicar, digamos, foliarmente algunos nutrientes, ¿no? De- Dependiendo de las fechas que están, de los picos que tengamos, para que sea lo más, podemos aplicarlo nosotros foliarmente en cualquier momento, ¿no? En realidad, pero mejores resultados vamos a tener si aplicamos en esas etapas críticas. Para eso es importante la curva de absorción de nutrientes, porque nos ayudan a determinar en qué momento son los más adecuados para las aplicaciones de los diferentes nutrientes. Esa es la realidad. Porque en realidad nosotros aplicamos foliarmente como, a ver cómo lo puedo decir, o porque vemos hojas cloróticas, o porque el vecino me dijo, o porque ya toca aplicar foliar, ¿no? O sea, pero no tenemos un criterio técnico preciso, ¿no? De que por qué estamos aplicando foliarmente un nutriente, ¿no? Entonces, las curvas nos ayudan en ese aspecto. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que si yo tengo problemas en mi suelo, tengo, ¿no? problemas temporales, por ejemplo, de déficit hídrico, no tengo agua, tengo escasez de agua, o mi sistema radicular de mi planta está fallando porque hay nematodos en mi suelo, o de repente hay suelos compactados. Entonces, ahí pues tengo que darle a la planta pues foliarmente, ¿no? Si no la puedo dar por el suelo, tengo que darle foliarmente, ¿no? Pero si la voy a dar foliarmente, tengo que guiarme por estas curvas de absorción de nutrientes, ¿no? Que nos ayudan en ese aspecto. Bien, ahora vamos a ver con más detalle lo que es el procesamiento de información recopilada en la literatura. Y muchas personas no están de acuerdo, pero es importante, ¿no? Estos son datos propios para una situación específica, permiten afinar óptimamente las dosificaciones particulares, pero las aproximaciones obtenidas de la literatura también resultan muy útiles si se saben utilizar, ¿no? Porque no se trata solamente de agarrar un autor, me dice, mira, aplícale tanto nitrógeno, fósforo, potasio, mira, lo leí en este libro y este autor dice eso, ¿no? Eso no basta. Tenemos que cruzar información con otros autores, ¿no? Y sacar promedios. Esa es la forma en que se trabaja con la literatura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes autores que dicen, por ejemplo, para el caso de remolacha, ¿no? Lo conocemos como beterraga. Por ejemplo, el señor Domínguez. Domínguez dice que para obtener 10 toneladas por hectárea de remolacha, el cultivo absorbe 40 kilogramos de nitrógeno, 6 de fósforo y 46 de potasio. Total, la absorción total, esto es lo que debe absorber totalmente. No nos da datos de cosecha, por ejemplo. Este mismo señor Domínguez nos da otro dato, dice que para 10 toneladas de remolacha absorbe 45 kilogramos de nitrógeno, 8 de fósforo y 54 de potasio. Bueno, no hay mucha diferencia entre estos dos datos. Ahora tenemos otro autor, Holly y Montes. ¿Qué nos dice este señores? Dice que para obtener 20 toneladas por hectárea de remolacha, el cultivo absorbe 126 kilogramos de nitrógeno, 12 de fósforo, 108 de potasio, ¿no? Para la absorción total. Y para cosecha, absorbe 66 kilogramos de nitrógeno, 3 de fósforo, 67 de potasio, 5 de calcio y 7 de magnesio. Esto nos dice el autor Holly y Montes. Acá tenemos otro autor, Valadez, también nos dice otros datos para 22.4 toneladas. Y así, ¿no? Cada diferente autor, ¿no? Estos autores han hecho estudios y han obtenido estos datos para diferentes rendimientos, en este caso de remolacha, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar promedios de los resultados más parecidos que encontremos, ¿no? Y se saca promedio. Y tenemos que excluir aquellos datos que son atípicos, ¿no? Por ejemplo, este dato del señor Cáceres. Cáceres dice que para obtener 1 tonelada de remolacha y cultivo para cosecha absorbe 3 kilogramos de nitrógeno, 1 de fósforo y 5 de potasio, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿por qué lo excluyo este autor? Porque los datos de fósforo y potasio son altos. Por ejemplo, si yo coloco acá 10 toneladas, sería 30, ¿no? De nitrógeno, sería acá 10 de fósforo, claro, se multiplica por 10, y 50 de potasio, ¿no? Entonces sería un poco, digamos, lo que observa aquí es que serían niveles un poco altos para cosecha, digo. Entonces se excluye y solamente se trabaja con los que son más parecidos. Entonces esa es la idea de trabajar con los datos de la literatura. Entonces aquí ya se ha escogido, digamos, los autores que tienen los datos más parecidos, ¿no?
y se hace este cuadrito de absorción por tonelada, ¿no? Total en kilos por tonelada de fósforo, de nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no? Vemos ahí que las cantidades son muy parecidas, cosecha también son muy parecidas, ¿no? Y al final se saca un promedio. Del total de absorción, aquí están los promedios, 5,7, 0,6 y 6,4, ¿no? Para nitrógeno, fósforo y potasio. Y para cosecha, acá también están los promedios, ¿no? Acá se saca un promedio de nitrógeno, es 2,9, promedio de fósforo acá es 0,3 y promedio de potasio es 3,5. Entonces de ahí se saca ya los datos, yo si quiero puedo sacar el porcentaje también, ¿no? Entonces estos son los datos que yo puedo trabajar para hacer mis curvas de absorción de nutrientes, obtenidos de la literatura, de estos señores, ¿no? Que ustedes pueden buscar, de repente en libros, pueden buscar en tesis, encontramos datos, ¿no? Esos datos hay que, por lo menos yo les recomiendo, de 10 autores para arriba, de diez autores para arriba, porque si solamente voy a agarrar dos o tres, no va a ser datos pues, adecuados, ¿no? Tiene que ser promedio de 10 a más, ¿no? Hasta 20 de repente autores para tener un dato pues más confiable, ¿no? Si voy a usar datos de la literatura. Bien, entonces, siempre los datos totales van a ser mayores que los datos de cosecha, ¿no? Siempre, siempre. Es en el caso de pues, lo que es fósforo, ¿no? Entonces, al final, para lo que es el remolacha, voy a tener estos datos, ¿no? De absorción total, ¿no? Y acá puedo poner inclusive ajuste para una tonelada de la cosecha también, ¿no? 3,04 y 3,5 sería para cosecha, y 6, 0,7 y 8 de NPK sería para total. Entonces, yo ya decido con cuál trabajo. ¿Quiero trabajar con absorción total o quiero trabajar solamente con los datos de cosecha? Bien, hay un libro de la doctora Bresch en los cuales nosotros podemos encontrar datos de absorción de nutrientes de diferentes cultivos. Acá tenemos una serie de cultivos y acá tenemos datos de absorción total y también de cosecha. Entonces, es importante tener, pues, de repente voy a conversar con el personal de Agrícola Valle Esperanza, a ver si les facilitamos ese libro o vemos la manera de cómo ustedes pueden tener acceso a ese libro, ¿no? Donde están todos esos datos de absorción de nutrientes de muchos cultivos. Creo que sí vamos a tratar de poderles proporcionar ese dato. Muy bien. Con las cantidades absorbidas de nitrógeno, fósforo, potasio por tonelada de rendimiento y el porcentaje que la cosecha representa del total. Entonces, esto cambia según el tipo de cultivo. No es lo mismo producir una tonelada de lechuga, ¿no? Todo lo que es hojas, ¿no? Repollo, lechuga, con, por ejemplo, tubérculos, ¿no? O raíces como la zanahoria, papa, frijol, arroz, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Que, por ejemplo, el frijol, el arroz, la papa tienen mayor elaboración fisiológica que una lechuga o un cultivo de hoja. Y eso lo podemos ver también aquí, ¿no? Si yo comparo, ¿no? Consumo total de hortalizas con granos, por ejemplo, en el caso de hortalizas, el consumo en kilogramos por hectárea, ¿no? Por tonelada, perdón, de nitrógeno será de 3 a 6, hortalizas, de fósforo menos de 1 y de potasio entre 4 y 8 kilogramos por tonelada. En cambio, los granos, fíjate la diferencia, ¿no? Entonces, acá más de 20, ¿no? Kilogramos por tonelada de nitrógeno para granos, más de 4 kilogramos por tonelada de fósforo y más de 20 kilogramos por tonelada de potasio. Entonces, una gran diferencia, ¿no? Prácticamente 4 veces más es el consumo total de los granos, ¿no? Comparado con una hortaliza, por ejemplo. Eso también hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos con algunos cultivos. Por acá. Mira, empezamos con, ¿qué cultivo tengo aquí? Fresa, ¿no? Vamos a ver el cultivo de fresa. A ver si- Entonces, dice, la curva de absorción de fresa, estudiadas por Molina, un autor en el 93, demostraron que la absorción de nutrientes durante las primeras 9 semanas de establecida la plantación es muy baja, o sea, en general, ¿no? La absorción de nutrientes en fresa. Y luego se incrementa la absorción de los diferentes elementos, encontrándose
que los valores máximos de absorción, ¿no?, en el caso de fresa, ocurren en las semanas 18, 23 y 28, ¿no?, etapas que coinciden con las etapas de mayor producción de frutos, ¿no? Y el periodo de mayor absorción se encuentra entre las semanas 9 y 26. Entonces vamos a ver qué más nos dice. Durante las 12 primeras semanas se debe agregar el 20% de fertilizante requerido. En el periodo comprendido entre las semanas 12 y 18 se debe aplicar el 40% de fertilizante, y en las semanas 20 y 24 se debe aplicar el restante 40%, ¿no? En la figura vamos a ver ahora estas curvas de absorción de fresa. Tenemos acá la curva de absorción de fresa para nitrógeno, la curva para fósforo y la curva para potasio. Entonces, ¿qué nos dice? Este señor dice que durante las primeras 9 semanas, dice, de establecida la plantación, acá, hasta acá, ¿no? Él, ¿no?, dice acá que la absorción es lenta, ¿no? Es muy baja, igual, ¿no? O sea, la semana 9, acá es lenta. Acá también, para el caso del fósforo, las primeras 9 semanas, lenta. Potasio, las primeras 9 semanas, lento, es cierto. En esas tres, las primeras semanas, la absorción tanto de nitrógeno, fósforo y potasio es una absorción baja, ¿no? Una absorción baja. Pero luego se incrementa, dice, ¿no? Luego se incrementa la absorción de los diferentes elementos, encontrándose que los valores máximos de absorción ocurren entre las semanas 18, ¿no?, 23 y 28, acá. Entonces, y vemos que es cierto, acá se presentan los mayores picos de absorción de nitrógeno, ¿no?, entre las semanas 18, 23 y 28. En el caso de fósforo también, ¿no? Semana 23, ahí está un pico hasta 140. La semana 28, ¿no?, otro pico superando los 140. Entonces, es cierto, ¿no? Y en el caso de potasio también, ¿no?, entre las semanas 18, 23 y 28 es mayor la absorción de potasio, y justo esto coincide, ¿no?, con una mayor producción de frutos en el caso de fresa. Es un dato muy interesante, ¿no? Y el mayor periodo de absorción se encuentra entre las semanas 9 y 26, o sea, a partir de acá, ¿no? Hasta la semana 9 era lento, pero a partir de la semana 9, 10 ya empieza el pico de crecimiento, ¿no? Empieza la mayor absorción de nitrógeno, empieza la mayor absorción de fósforo, y a partir de la semana 9 también empieza la mayor absorción de potasio. Todo esto en el caso de cultivo de fresa. Melón y sandía, ¿no? Son cultivos cucurbitáceas. En este caso, por ejemplo, en el melón, las etapas de máxima absorción, etapas de mayor necesidad de nutrientes, zona de emisión de guías a los 22, 33 días después de la siembra, la llenado de frutos entre 46 y 54 días después de la siembra. Hasta los 33 días, el cultivo ha consumido el 50% de nitrógeno y potasio, indicando que hasta ese día se deben haber aplicado cantidades equivalentes de estos nutrientes, o sea, de nitrógeno y potasio. Los datos vamos a ver que demuestran que el potasio es el nutriente que más se trasloca al fruto, ¿no?, en el caso del melón y de sandía. Entonces vamos a ver. En sandía, las épocas de máxima absorción coinciden con la emisión de guías y el inicio de floración. Ese es el momento en que más la planta está absorbiendo nutrientes, ¿no? 30 a 40 días después de la siembra. Y después del pico de floración e inicio de llenado de frutos, el 60% de nitrógeno se consume antes de los 50 días. Y la absorción máxima de nitrógeno ocurre a los 55 días. El fósforo sufre una absorción más gradual, ¿no?, mientras que el potasio solo ha consumido el 35% del total a los 28 días después de la siembra. Vamos a ver en este caso, ¿no? Vamos aquí en el caso de melón. Dice, las etapas de mayor necesidad de nutrientes son las de emisión de guías a los 22, 33 días. 22 acá y 33 días, máxima absorción. Estamos hablando de la línea amarilla, que es el consumo total de nitrógeno. 22 y 33 días, también en el caso del fósforo. Aquí está, hay un incremento, y acá también entre los 22 y 33 días también hay un incremento, ¿no? Luego dice, y la de llenado de fruto a los 46 y 54 días. A ver, 46 y 54 días también hay un incremento total de expresión de nitrógeno, también de fósforo y también de potasio. Bien. Hasta los 33 días, dice, el cultivo ha consumido el 50% de nitrógeno.
33 días, 50% de nitrógeno. O sea, la mitad de todo el nitrógeno, que más o menos estamos cercanos a 90 kilos, se ha consumido a los 33 días. Y en el caso de potasio también. Estamos hablando casi de 90 kilos por hectárea, o sea, sería la mitad, prácticamente 50%, 45 kilogramos se ha consumido a los 33, en los 33 días. Interesante. Entonces, el potasio es el nutriente que más se trasloca al fruto. Claro, obviamente, ¿no? Porque ya en estas etapas, ¿no? Esa es la línea del fruto, es la línea roja, ¿no? Vemos aquí cómo se va incrementando la línea del potasio, porque aquí ya se trasloca, ¿no?, al fruto, que es lo que más necesita potasio. Potasio es indispensable en las etapas de maduración de fruto. Tenemos la curva de absorción de nitrógeno, fósforo y potasio para el cultivo de tomate, en este caso. Es un tomate en invernadero, ¿no?, y una producción de 13 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, vemos aquí la curva del nitrógeno, las etapas del cultivo, desarrollo vegetativo y fructificación, engorde y maduración de frutos y recolección. Igual también para el caso del fósforo y del potasio. Entonces, ¿qué nos dice para el caso de tomate? El cultivo de tomate, la fase de desarrollo vegetativo es la de menor consumo de nitrógeno, fósforo y potasio, oscilando en un 13% para el nitrógeno y potasio y 17% para el total en el ciclo, en el caso de fósforo. Vamos a ver si es cierto. Dice, en el desarrollo vegetativo, el menor consumo de NPK. Este es el periodo de desarrollo vegetativo y producción. Va de 0 a un poquito más de 5, ¿no? Digamos, son gramos por metro cuadrado de nitrógeno en el día 42, más o menos, el día después de esta planta. Vamos a ver en el caso de nitrógeno cómo hacemos este cálculo, ¿no? Bien, dice que el consumo de nitrógeno, vamos a suponer que sea 13% de nitrógeno en esa etapa, ¿no? ¿Cómo lo podemos nosotros determinar en la curva? Es muy sencillo, ¿no? Yo digo, este es en el caso de pimiento, no me equivoco, este es el caso de tomate, me estoy pasando a tomate. Yo digo, ¿cuánto es el máximo absorbido de nitrógeno por el cultivo? Total, es acá, 40, ¿no?, gramos por metro cuadrado, es el 100%. 40 kilogramos, perdón, gramos, no estoy acostumbrado a decir, gramos, es lo máximo que ha absorbido de nitrógeno y es el 100%. Entonces yo digo, estoy en la etapa de desarrollo vegetativo, ¿no? Entonces yo digo que vamos a poner que este sea 5.2 más o menos, 5.2 menos 0, ¿no? 0, ¿por qué? Porque quita 0. Entonces, este periodo que va de 0 a 40 y tantos días, la planta absorbe un poco más de 5, y absorbe en el día 40 y tantos, pero en el día 0 no absorbió nada, 0. Sería entonces 5.2 menos 0, ¿no?, entre 40, que sería el máximo. Y ese lo multiplico por 100. Y esa operación me da este 13% absorbido por el nitrógeno. Vamos a ver el ejercicio para el potasio. El potasio, aquí está el potasio, ¿no? En la etapa de desarrollo vegetativo va de 0, ¿no?, hasta 50 y tantos días y ha absorbido cerca de 3 puntos y pico, 3.5, 3.7 más o menos absorbido ¿no?, de gramos de potasio. Gramos de potasio. ¿El máximo cuál es? 26, vamos a poner, ¿no? 26 gramos por metro cuadrado es el 100%. Entonces, este valor, que era 3.7, vamos a ponerlo, menos 0, 3.7 menos 0, lo divido entre el máximo, que es 26, y eso lo multiplico por 100. Y eso me debe dar el, este 13% que menciona, perdón, este 13% que es de potasio, ¿no? Ahora, el fósforo, 17% dice en esa etapa de desarrollo vegetativo. Vamos a ver el fósforo, 17%, entonces dice, acá está fósforo, acá está, dice, en esta etapa, llegamos prácticamente a 1. Vamos a poner 1.3 gramos por metro cuadrado, ¿no? 1.3 gramos por metro cuadrado en la etapa de desarrollo vegetativo, ¿no? 1.3, lo resto menos 0, ¿no?, porque acá no hay nada. Y lo tengo que dividir entre el máximo, que es 7.5. 7.5 o 7.7. Y eso lo multiplico por 100 y me tiene que dar ese 17% de fósforo, ¿no?, de total consumido. Entonces quiere decir que en esa fase de desarrollo vegetativo, ¿no?, que va de 0
a 40 y tantos días, ¿no? Que está dividido en estas líneas, en esta etapa, ¿no? El cultivo de tomate absorbe en esta etapa 17% del fósforo. Y acá absorbe el 13% del nitrógeno y en esta etapa absorbe el 13% también, pero de potasio, ¿ya? Según lo que estamos analizando ahorita. Luego dice que la relación NPK calculada a partir de la concentración acumulada de los elementos fue 1,05, 1,5, ¿no? Fue la relación, ¿no? El periodo de engorde de fruto o maduración es donde consume el mayor porcentaje de nitrógeno y potasio, 45 y 50%, con una mayor relación en nitrógeno-potasio. Entonces, vamos a ver si es cierto. Dice que en la etapa de engorde de fruto y maduración se consume el mayor porcentaje de nitrógeno. 45% de nitrógeno, vamos a ver si sale, ¿no? Engorde de fruto y maduración, 45% de nitrógeno. Engorde y maduración. Ya, estamos en la etapa de engorde y maduración de fruto. Va de aquí, este punto, a este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo qué porcentaje? Entonces yo digo acá, ¿no? Acá hay 20, vamos a ponerle 24, ¿no? Más o menos, un poquito antes de 25, 24 gramos, ¿no? De nitrógeno, menos 5,2, vamos a ponerle aquí, ¿no? Esa diferencia entre este punto y este punto, ¿no? O sea, vamos a suponer que sea 20, 23, 24, ya números enteros, 24, vamos a poner que sea 5, 24 menos, perdón, sí, 24 menos 5, sería 19, ¿no? 19, entre el total, que viene a ser 40, y por 100 me va a salir el porcentaje de nitrógeno, ¿no? Consumido en esta etapa, ¿no? En este caso está saliendo 45, ¿no? Por cierto. Debe salirnos, debe salirnos más o menos cerca del 45%. Y en el caso de potasio dice 50%. Entonces vamos en el caso de potasio, igual, ¿no? Vemos aquí, entre este punto y este punto, estamos en la etapa de engorde y maduración de frutos. Entonces aquí estamos en 35, vamos a ponerle 35 menos, acá sería menos 7 más o menos, menos 8. Esa diferencia, ¿no? Lo dividimos entre el total, que es 53, 54, y lo multiplicamos por 100. Y eso nos debe salir el porcentaje de 50% de potasio que se consume en esta etapa. De esa manera se hace el cálculo. Ahí está, ¿no? Por eso sale 50%. Entonces, quiere decir que en ese periodo de engorde de fruto y maduración se consume el mayor porcentaje de nitrógeno y potasio en comparación a la fase de desarrollo vegetativo, donde el consumo es menor. ¿Muy bien? Dice, por contra, la mayor demanda de fósforo la tiene durante la época de recolección, con el 44% del total, ¿no? Vamos a ver entonces, en el caso de fósforo, dice, en la etapa de recolección acá, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá? Sería 7,5 menos 4,3, ¿no? Nuevamente lo divido entre 7,5, que es el total, y lo multiplico por 100 y me va a salir ese 44% que corresponde a esta fase de recolección. Ahora, obviamente que este porcentaje de aquí, más este, me debe dar 100%, ¿no? Me debe dar todo el consumo. Entonces, de esa manera, yo ya sé más o menos en cada etapa cuál es el consumo en porcentaje de los diferentes nutrientes, ¿no? Que también está para el caso de pimiento, muy parecido. Pueden hacer ustedes también el ejercicio. Creo que estas diapositivas ustedes se la van a hacer llegar. Pueden hacer el mismo ejercicio que hemos hecho para el caso del tomate y acá sacamos conclusiones. El cultivo de pimiento, la fase de desarrollo vegetativo también es la de menor consumo de NPK con unos porcentajes de absorción similares al tomate, ¿no? Oscilando un 11% nitrógeno y fósforo y 15% potasio, ¿no? Entonces hacemos la misma cosa para el nitrógeno en la etapa de desarrollo vegetativo, para el caso de pimiento, ¿no? Pimiento, igual, ¿no? Hacemos la misma cosa, ¿no? Dijimos, mira, acá en los primeros 52 días ha absorbido cerca de 0, o le ponemos más de 1, ¿no? 1,2 gramos de nitrógeno, 1,2. Y el total es 18, un poquito más de 18. Entonces hago la diferencia, ¿no? Sería acá 1,7 menos 0, 1,7 entre 18 por 100, me sale el porcentaje absorbido de nitrógeno en la etapa de desarrollo vegetativo, que debe estar saliéndonos cerca de 11%. Lo mismo hago para el caso del fósforo. En esta etapa sería, ¿no? Cerca de
0.19, vamos a ponerle, o 0.18, menos de 0.2, 0.18, menos 0, lo divido entre el total, que es 1.7, y me va a salir, y por 100 me va a salir el porcentaje absorbido de fósforo en esta etapa de desarrollo vegetativo. Debería salirnos cerca de 11%. Y así también hacemos para el potasio, etcétera, ¿no? Bien. Y a diferencia del tomate, dice que el periodo de recolección fue el de mayor absorción de nutrientes, en torno al 50%, ¿no? Entonces, de mayor absorción de nutrientes en torno al 50%. Ya, eso en general, ¿no? En la etapa de recolección, acá, en esta etapa de recolección. Es similar para todos, para el nitrógeno, para el fósforo y para el potasio, que tuvo los mayores porcentajes. Muy bien. Acá tenemos y ahora mismo un cuadro de lo que es absorción de nutrientes de diferentes hortalizas. En este caso tenemos arveja, tomate, pepino, pimiento, etcétera, ¿no? Acá está su nombre científico, el órgano, la parte cosechable, la absorción total, ¿no? En kilos por tonelada, ¿no? Que se refiere a todas las partes de la planta, ¿no? Raíz, hojas, todo está, ¿no? En la absorción total. Y acá tenemos la extracción también, ¿no? O sea, solamente la parte cosechable en kilogramos por tonelada. Acá está, ¿no? Estos también son datos que se han obtenido de diferentes autores, ¿no? Porque aquí está la fuente está, acá está indicada. Bueno, no creo, no ha salido bien en la diapositiva, pero aquí está ha sido tomada de la literatura. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo agarro el cultivo de arveja, ¿no? La arveja absorbe total 56 kilogramos de nitrógeno por tonelada, por cada tonelada de arveja, 6 kilogramos de fósforo por cada tonelada de arveja, 25 kilogramos de potasio por cada tonelada de arveja, 2.6 kilogramos de calcio, etcétera, ¿no? Eso es para la absorción total. Y para la extracción, solamente me interesa la parte de las vainas de la arveja, extraería 15 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada, ¿no? Fíjense que de 56 a 15, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es absorción total y esta es extracción nada más. Fósforo sería 2, potasio 7 kilogramos por tonelada, ¿no? Serían los datos de extracción. Y aquí tengo para diferentes cultivos, tanto sus absorciones como sus extracciones, para los diferentes nutrientes. Acá también hay para lo que es frutales, ¿no? Frutales, y acá también hay para lo que es pastos, forrajeras, ¿no? Alfalfa, trébol, el pasta, olivillo, raigras, cebadilla, alpiste, etcétera, ¿no? Tenemos acá también, pero no hay datos de absorción total porque aquí pues los forrajes sabemos que se cortan, ¿no? No nos interesa a nosotros la absorción total en el caso de forraje, nos interesa las extracciones y acá están. En caso de frutales sí hay datos para lo que es tanto absorción para lo que es extracción. De verdad, es muy interesante estos datos para poder hacer nuestra curva de absorción y para poder hacer nuestros planes de fertilización, tener estos datos. Este, por ejemplo, es una curva para lo que es naranja, ¿no? Pues, de cítricos, y kilogramos por hectárea por día, por ejemplo, donde tengo el nitrógeno, estas líneas celestes punteadas, como en la etapa de floración cuajado, al contrario, ¿ves? Aquí ya hay un consumo, digamos, de nitrógeno, ¿no? Pero a partir ya del entrecojado y crecimiento de frutos, realmente se comienza a elevar la absorción de nitrógeno para llegar a la etapa de crecimiento de frutos y nuevamente, ya cerca de la etapa de madurez, baja la absorción de nitrógeno hasta llegar a post cosecha. Y el post cosecha no es que ya la planta se prepara para el nuevo ciclo de producción, nuevamente se incrementa el nitrógeno. Esta línea que parece un elefante es lo que es el potasio. El potasio también, ¿no? En la etapa de floración cuajado no hay mucho consumo de potasio, está bajo. Pero una vez que empieza el crecimiento de frutos, se dispara nuevamente la absorción de potasio, ¿no? Acá viene ligera fluctuación. En la etapa de madurez, otro incremento, ¿no? Cerca de 1.7, digamos, kilogramos por hectárea por día, ¿no? La absorción de potasio, para nuevamente bajar, pasado la etapa de madurez, por cosecha, nuevamente baja la absorción de potasio. Aquí tenemos lo que es calcio, también. En la etapa de floración y cuajado no hay mucha absorción de calcio, pero cuando empieza el crecimiento de fruto, empieza la absorción de calcio. Es una pequeña nada más curva, porque nuevamente empieza a bajar ya la absorción de calcio. Pero de madurez, y adiós, ya no hay absorción de calcio, ¿no? El fósforo es representado por estas líneas punteadas, ¿no? Vemos que casi siempre su absorción es casi siempre lineal, ¿no?
no tiene muchos altibajos, ¿no? Al igual que el magnesio. Este es para el caso de naranja, ¿no? Tenemos otros cultivos que ustedes lo pueden ver. Bueno, ese es otro gráfico de la remoción de nutrientes en naranjas, ¿no? Para, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, lo que es kilogramos por tonelada, ¿no? 1,77 más o menos lo que consume la naranja por cada tonelada de fruto, 0,22 de fósforo, 2,65 de potasio, 0,22 kilogramos de magnesio, 0,72 de calcio y 0,14 de azúcar. Todas estas cantidades es para producir una tonelada de fruto. En el caso de micronutrientes, también tenemos, por ejemplo, el caso de hierro, ¿no? También está expresado esto en gramos por tonelada de fruto. 10 gramos por tonelada de fruto más o menos es lo que remueve, lo que absorbe la naranja. El manganeso 0,8, zinc 1,4, cobre 0,6 y boro 2,3. Tiene un consumo interesante de lo que es boro, casi equiparable a lo que es el hierro, 2,8. Acá también, aparte de mandarina, que tenemos pero aparte de naranja, perdón, otros cítricos como mandarina, limón, toronja, pomelo, ¿no? Las extracciones de nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. Lo que están, por ejemplo, el caso de nitrógeno, digamos, la remoción es de 1,773. Esto se refiere ya a remoción total, ¿no? Total. Lo que es fósforo, tenemos el dato del fósforo como P2O5 y acá abajo tenemos como fósforo elemental, ¿no? Fósforo. eh, Recuerden que para pasar de fósforo a P2O5 hay un factor, ¿no? Es 2,29. 2,29, ¿no? Para pasar de fósforo a P2O5. En el caso de potasio, también, ¿no? Aquí está el dato para lo que es K2O y acá abajo está el dato para lo que es el potasio elemental. También hay un factor para convertir potasio a K2O, que es el 1,2, ¿no? Y así también tenemos para magnesio, calcio y azufre, ¿no? Datos para lo que es diferentes cítricos. Este es para uva de mesa, ¿no? Uva de mesa, la absorción de nutrientes en kilos por hectárea por día, empezando con la etapa de yema hinchada, luego tenemos inicio de floración y cuajado, ¿no? A los 50 días después de la rotación de yemas, embero a los 100 días, cosecha, post cosecha y letargo. Entonces vemos aquí el caso de nitrógeno con líneas punteadas, extrae nitrógeno, vemos aquí, ¿no? Después de yema hinchada, inicio de floración, empieza, ¿no? Un incremento de lo que es nitrógeno, pero se mantiene casi constante hasta llegar a la etapa de embero y, bueno, una bajada ya para la cosecha, ¿no? En post cosecha y, ¿no? Ya nuevamente empieza a acumularse, ya, ¿no? Empieza a incrementarse poco a poco la absorción de nitrógeno, esperando pues el próximo ciclo, ¿no? Acá en celeste está el potasio, de aquí iba a ser el potasio, que obviamente pues que en la etapa de entre embero, no cuajado, embero y cosecha, pues se va incrementando. Luego tenemos aquí también para lo que es calcio en azul oscuro y el magnesio que siempre se mantiene casi constante, y al igual que el fósforo, que está en líneas punteadas. Estas líneas punteadas es el fósforo, ¿no? Que, como podemos ver, casi no tiene mucha fluctuación. Y bueno, el gráfico de lo que es la absorción de nutrientes en uva de mesa en kilos por hectárea, ¿no? Esto es para un rendimiento de 35 toneladas por hectárea, pero estos son datos de Sudáfrica, por si acaso. Pero se puede tomar como referencia. Nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, azufre, ¿no? El potasio, pues, es el elemento más de mayor demanda, ¿no? Mayor absorción, 207 kilogramos por hectárea, seguido por el nitrógeno, 150, seguido por el calcio, 148, azufre, 78, fósforo, 55 y finalmente magnesio con 44 kilogramos por hectárea. En el caso de la de uva de mesa. Este es para café, un café arábica, plantas de 3 a 6 años de edad. Son promedios de datos de Brasil, Kenia y Costa Rica. Nitrógeno, es 1 kilo por hectárea por año también. Fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, ¿no? Para lo que es cultivo de café. Este es para lo que es también café para la zona de Brasil. Café oro comparado con café cereza entera. Entonces van a tener datos como referencia. Este es en Guatemala también. Café, diferentes tipos de absorción en lo que es la etapa de recuperación, floración, crecimiento de fruto, maduración y recuperación. Las fluctuaciones
El nitrógeno, por ejemplo, en líneas punteadas, cómo va variando, pequeños picos después de floración, crecimiento de fruto, también hay un incremento de la absorción de nitrógeno, pero ya en la maduración baja nuevamente y nuevamente se va a incrementar ya en la recuperación para llegar nuevamente para iniciar el nuevo ciclo. Y así también están para los diferentes nutrientes. Podemos hacer nosotros un análisis de diferentes cultivos con diferentes curvas, ¿no? Y ver cuáles son las tendencias, ¿no?, de absorción de los nutrientes. Y esto nos ayuda mucho a hacer los planes de fertilización porque sabemos ya el comportamiento, ¿no?, de la absorción en cada etapa fenológica. Este también es para NPK, este es para, también para café, pero para lo que es Brasil, para plantas de 6 años de edad. Este también para plantas de 6 años de edad, de lo que es, digamos, por hectárea por año, de los microelementos, ¿no?, como boro, cobre, hierro, manganeso y zinc, tanto en café oro como en cereza entera. Y este también lo mismo, pero para Guatemala. Este es en papa, ¿eh? En papa tenemos también un comportamiento interesante. En la papa sabemos que es un cultivo pues corto comparado con un frutal, pues más o menos en unos 4 o 6 meses como máximo en papas tardías, papas tempranas en 4 meses, más o menos ya puede estar afuera. El comportamiento en el caso de nitrógeno es donde empieza 0,15 días, se dispara la absorción de nitrógeno con un pico que llega entre los 30 y 45 días para nuevamente bajar. A partir de los 45 días baja el consumo de nitrógeno, baja, 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 hasta que ya no hay consumo prácticamente de nitrógeno. Mucha baja. Eh, este es el caso del calcio en líneas punteadas, ¿no? A partir del día 0 y 15 empieza la absorción de calcio, llegando a un tope entre el 30 y 45, máximo de absorción de calcio. Aquí sería interesante aplicar el calcio en estas etapas, ¿no?, entre los 15 y 30 días, ¿no? No esperar al día 30, 45, porque acá está la máxima absorción de calcio. Si yo aplico aquí justamente o después de esta etapa, no va a aprovechar la planta el calcio. Siempre se tiene que aplicar antes, ¿ya?, antes del pico, ¿ya? Igual para cualquier otro cultivo, ¿no? Igual para cualquier otro elemento, ¿no? En el caso del nitrógeno también, pues, ¿no? No voy a aplicar nitrógeno aquí, pues. Siempre aplico en el primero en siembra, ¿no? La primera dosis de nitrógeno. Puedo aplicar de repente otra aquí a los 60 días, antes de que ya empiece a bajar la absorción. Entonces, todas esas cositas nos ayudan mucho en las curvas de absorción de nutrientes. Este es para lo que es tubérculo exclusivamente, ¿no? La absorción diaria de macronutrientes, de lo que es tubérculo, vemos aquí esta línea, pertenece a lo que es potasio. Por ejemplo, el potasio, a partir del día 30-45, es una absorción interesante, 150 miligramos por día, que se mantiene constante entre el día 45 y 60, para a partir del día 60-75, o que empieza a bajar ya la absorción de potasio. Nitrógeno también, ¿no?, parecida a la curva a la del potasio, pero con más bajos niveles de absorción por día, ¿no?, por planta. Acá tenemos lo que es el fósforo, las punteadas también se mantiene casi constante, no hay mucha variación, al igual que el magnesio y al igual que el calcio, en este caso, para lo que es tubérculo estamos hablando, ¿no?, donde es muy importante el potasio. Y acá está el gráfico, estos son datos para lo que es papa, pero en Países Bajos. Nitrógeno, fósforo, potasio para producir, ¿no?, estas cantidades por tonelada de tubérculo. Para que tengamos por tonelada también de tubérculo, de micronutrientes, ¿no?, siendo los más demandados boro, cobre, después le sigue zinc y finalmente el manganeso. Son los micronutrientes más demandados en el cultivo de papa. Entonces, en el caso de maíz, también tenemos absorción de nutrientes en maíz. No vemos el nutriente más demandado en nitrógeno, obviamente, ¿no?, más de 210 kilos por hectárea, seguido por el potasio, 193, luego ya le sigue el fósforo, ¿no? Después ya calcio, magnesio y azufre. Pues es lo que es para un rendimiento de 7 toneladas por hectárea de maíz. Todo esto son las cantidades absorbidas. Bueno, esto también, de acuerdo a las etapas del maíz, etapas de desarrollo, también están aquí el comportamiento de la absorción de nutrientes, con incidencia a lo que es la elongación del tallo, donde se necesita, pues,
prácticamente todos los elementos, en mayor cantidad el potasio, seguido por el nitrógeno, seguido por el magnesio y finalmente el fósforo. Siempre el fósforo es el que tiene menos absorción en comparación a los demás. Ya, y aquí está maíz para grano, lo que es este requerimiento de nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, para lograr rendimientos por tonelada de grano. Por ejemplo, el nitrógeno estaríamos con 15,8, ¿no? kilogramos por cada tonelada de grano, el fósforo 7 kilogramos por cada tonelada y el potasio 4,6 por cada tonelada, promedio por cada uno de ellos. Aquí tenemos absorción de micronutrientes, por el caso de maíz también, ¿no? El boro, cobre, hierro, manganeso es el elemento más demandado, 1,51 kilogramos por cada tonelada de granos. El molibdeno 0,02, que es el menos requerido, y el zinc 0,42 kilogramos de zinc por cada tonelada de grano de maíz. Este es un ejemplo de cultivo de papa. Por ejemplo, yo, si tengo este cuadro, por ejemplo, yo hago mi búsqueda de literatura. El ingeniero me ha dicho que busque literatura, ya. Busqué literatura y encontré esto. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, para el cultivo de papa? ¿Cuál de estos autores elijo? Primero tengo que ver los rendimientos, ¿no? Digo, 100 toneladas acá en Perú es difícil de encontrar, ¿no? Difícil que lleguemos a 100 toneladas de papa por hectárea. Eso es lo primero que tengo que ver, ¿no? Entonces, descartado Burton, porque tiene demasiado, ¿no? Me quedaría Anderson, vamos a ver, 105, dice, de nitrógeno, 60 de fósforo y 315 de potasio. Vamos a ver, es 77, también está un poquito lejos, ¿no? 90, no, ni hablar, ¿no? No digamos, es difícil llegar a 90. 50 podría ser, 46 también. Acá hay un autor interesante, es Cook. Cook 30 es muy, me parece ya muy conformista, ¿no? 36 también. Entonces, voy eliminando, digamos, los autores que no veo que haya una relación. Entonces, puedo hacer Cook. En el año 72 dice que para 50 toneladas de papa extrae 80, ¿no? kilogramos de nitrógeno, 57 de fósforo y 240 de potasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que puedo ver a Cook, que Cook tiene, digamos, acá otro dato, ¿no? El año 74, 180 de nitrógeno, un poquito más cercano a lo que nosotros trabajamos en nuestro país, 25 de fósforo y 200 de potasio. Pero yo digo, escojo a Cook entonces, porque tiene 50 toneladas, que se puede llegar en nuestra papa, 180 que está de nitrógeno. Pero en vez de agarrar 25 de fósforo, agarro sus 57 que él mismo ha colocado, ¿no? En el 72, acá 57, le pongo 57 de fósforo y después los 200 de potasio. Aquí está. Entonces, son diferentes formas en que uno puede ir escogiendo los autores y voy a trabajar con datos de la literatura y escogiendo más o menos los rendimientos más cercanos a lo que nosotros trabajamos, tanto rendimientos como absorciones. Y hasta que ya me quedo con este dato y con este dato empiezo a trabajar, ¿no? Y empiezo a trabajar. Lamentablemente no tenemos pues datos propios, ¿no? De cultivo de papa y otros cultivos que nos falta mucho por trabajar. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos. Ahora quiero compartirles lo que es a ver cómo lo tengo, en pantalla. Bueno, bien, este es el próximo curso que vamos a tener. Lo que hemos visto ahora es un pequeño resumen de lo que se verá a partir del día sábado en el curso de curva de extracción de nutrientes en frutales y hortalizas. Vamos a subir un poquito. Bueno, ustedes ya me conocen, bueno, algunos de ustedes me conocen, otros no. Yo soy ingeniero José Salazar, soy egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina.
ya hace muchos años, no quiero decir qué año, pero hace muchos años. Bueno, tengo algunos cursos de especialización, unos diplomados y actualmente estoy asesorando a la empresa Novalac, que es un laboratorio de análisis de suelos, agua, foliar. Ellos se encargan de hacer los análisis. Bueno, yo los apoyo con la interpretación y elaboración de planes de fertilización. Y ya llevo ya más de unos 7 años más o menos haciendo lo que es capacitación, ¿no? Y consultoría en el área de nutrición, generando recomendaciones de fertilización en diversos cultivos, ¿no? Con base siempre en el análisis del suelo. Eso es lo que yo actualmente me estoy dedicando. Este curso que va a empezar el día 13 de julio, el 13 de julio, que es este sábado, si no me equivoco. Tenemos me he pasado un poco. El 13 empieza, el sábado 13 tiene una duración de 4 días. Cada día son 2 horas, un poco más de tiempo. Entonces empezamos el 13 con introducción a la curva de estación de nutrientes, nutrientes esenciales para los cultivos. Vamos a ver un poco de lo que es nutrición vegetal, ¿no? Criterios de esencialidad, nutrición mineral de plantas, relación con la absorción de nutrientes, mecanismos de llegada de nutrientes a la raíz, formas iónicas y movilidad de nutrientes, concepto de hambre oculta, causas y consecuencias de las deficiencias nutricionales en las plantas, ¿no? Toda la parte de nutrición. Y 14 ya entramos en lo que es las formas de absorción de nutrientes, algunas estrategias de mitigación ante pérdidas de nitrógeno, algunas descripciones de algunos de los elementos más importantes, ¿listo? Antagonismos y sinergismos, etcétera, ¿no? El 16, bueno, el 15 vamos a tener un descanso. Quiero ver el 16. Le baja mucho la pantalla. Ahí está, 16. Curva de absorción de nutrientes. Algunos datos bueno, que se ha repetido un poco este es 16. Pero no voy a mucho la pantalla, no lo puedo fijar. Ahí está, 16. Uy, otra vez abajo. Ahí está. No, no sé, no sé. Un poco formal está. Bueno, lo importante aquí ves algunos casos prácticos, las utilidades de la curva de absorción, condiciones para efectuar estudio de absorción, ejemplos prácticos, extracción total, requisitos de cosecha, cómo elaborar una curva de extracción de nutrientes, interpretación de las curvas de absorción, ejecución de las curvas de absorción, algunas conclusiones. O sea, vamos a ver un poquito más a detalle lo que hemos visto hoy día. El día 17, resúmenes de extracciones nutricionales para cítricos, uva de mesa, café, papa, maíz, etcétera. Algunos casos prácticos de curva de extracción de nutrientes, las hojas Excel para cálculos de fertilización en base a las curvas de extracción de nutrientes. Vamos a ver algunos casos en cultivo de tomate, melón, papa. También tengo por ahí, creo, uno de café. Lo vamos a ver esos días, empezando el día 13, el horario de 7 a 9:30, 13, 14, 16 y 17 de julio. Ahorita los horarios. Nosotros acá en Perú es a las 7 de la noche. Aquí estamos horarios para diferentes países. Creo que esta información también se le va a hacer llegar por medio del grupo de WhatsApp, ¿no? Se le va a hacer llegar también esta misma información. Para evitar la inversión, tenemos un descuento de 20% hasta el 6 de julio. ¿No? Y bueno, que hay algunos libros que se le va a hacer llegar también de forma digital, ¿no? A los participantes del curso. Vamos a libros muy interesantes, ¿no? Relacionados al tema, fertiliego, savia, evaluación de la fertilidad del suelo. Tenemos aquí el libro justamente que les mencionaba de la doctora Flora Brecht, ¿no? De lo que es la absorción de nutrimentos por los cultivos.
hay una gran cantidad de cultivos con sus respectivas curvas de absorción de nutrientes, que también se le va a poder facilitar a los participantes del curso. Bueno, el certificado que se le va a dar, las grabaciones, perdón. Y bueno, toda la información que van a tener este, este es el certificado que se le va a dar, se le va a dar todo el material, las grabaciones, como les había dicho. Y bueno, mis contactos para los que deseen, los teléfonos, el correo electrónico, ¿no? Y los grupos de WhatsApp en que creo que ya mayoría se les ha hecho llegar. Bien, entonces, aparte de eso, también van, parte del curso vamos a trabajar con están unas hojas que yo he preparado. Por ejemplo, aquí está el cultivo de papa, ¿no? Esta es la revisión de literatura, como los habíamos visto, ¿no? Tenemos diferentes autores con sus respectivos datos. Al final sacamos, como hemos visto, un promedio, ¿no? Que son los promedios, las curvas de absorción de papa con sus respectivas ecuaciones, tenemos aquí, ¿no? Y correlación. Y en base a eso hacemos los cálculos para poder llegar a un plan de fertilización, utilizando algunos fertilizantes. Aquí, por ejemplo, está el sulfato de potasio, sulfato de amónico, nitrato de amonio. Hacemos un plan de fertilización, todo basado en los datos de la literatura y de las curvas de papa. Ya también tenemos este es otro ejercicio que vamos a hacer de cultivo de papa, en diferentes etapas fenológicas, los cálculos para llegar a las dosis de diferentes fertilizantes, ¿no? En diferentes etapas del cultivo de papa. Lo tenemos para tomate también. Tomate, también hay unos ejercicios que vamos a hacer para lograr un plan de fertilización también en lo que es tomate, el melón, también tenemos datos para melón. Y estos en realidad se puede adaptar a cualquier cultivo. El café también vamos a hacer un pequeño ejercicio con café. Entonces, estos vamos a trabajarlos durante el curso, ¿no? Pero la parte práctica más la vamos a ver, creo, ya en el último día, pero de todas maneras vamos a utilizar algunas de las hojas que estamos viendo ahí. Bien, entonces ya los grupos de WhatsApp, que creo que ustedes creo ya pertenecen a algunas hojas, digamos, grupos de WhatsApp, esta la vamos a dar información más detallada. Obviamente, pues tiene un costo, porque bueno, todo el material y todo el esfuerzo, pues, ¿no? Pero es un costo realmente, yo diría, asequible, ¿no? No es como otros cursos, pues, bastante caros, este es un curso asequible, donde creo que la mayor parte puede participar. También vamos a hacer unos ejercicios de lo que es correlaciones, o sea, compartir pantalla. Vamos a hacer ejercicios con datos reales por ejemplo, que tengo un cultivo de arroz, vamos a hacer con otros cultivos, o lo que es la correlación que debe haber en una curva de absorción. Puede ser una correlación inversa, o no hay correlación, o directa perfecta. Todo va a depender, ¿no? De unos datos, por ejemplo, tenemos rendimiento en toneladas por hectárea, diferentes rendimientos y diferentes absorciones de nitrógeno, por ejemplo. Entonces, relacionamos los rendimientos con la absorción de nitrógeno y nos da una curva. Entonces, esta curva, pues, tenemos que ver, pues, que tenga una correlación, pues, lo más cercana posible a uno, ¿no? Para que tenga una correlación directa entre el rendimiento y la absorción de nitrógeno. Y acá se puede ver también cómo va variando, digamos, la absorción del nitrógeno. Acá está para fósforo, para potasio, ¿no? Que también podemos dar igualmente nuestras curvas y ver más o menos si hay correlación o no, y también ver otras relaciones que podemos establecer entre los rendimientos y la absorción de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco su tiempo y esperamos vernos a partir del día sábado
¿no? Con el curso ya de curvas de extracción de nutrientes. Y bueno, estaría esperándoles ese día, ¿no? Muchas gracias entonces y será hasta ese día, ¿no? Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes.